Anoche juré, ante la imaginaria tumba del posiblemente imaginario también Tarquinio Prisco, no parar hasta repasar las festividades romanas de los meses del año, todas las posibles, y no pienso faltar a mi palabra. Si en el anterior programa repasamos los 4 primeros meses del año, hoy, en Roma Eterna, continuaremos y repasaremos mayo, junio, julio y agosto, que nos traen festividades tan importantes como las Lemuria. Cúbrete la cabeza y prepara tu ofrenda a los dioses, que comenzamos. Madre mía, el programa anterior, Puf. Una hora larga, hablando ahí sin parar de festividades, venga, pim pam. Espero que lo disfrutaras, espero que no te marcaras un atis a medio programa, porque yo te quiero con todas tus partes intactas, por favor, no nos hagamos daño. Y te aviso de antemano que no sé cuánto va a durar este programa. Yo cuando le doy a grabar me olvido de todo, entro como en una especie de éxtasis místico podcastero, empiezo a cascar, pierdo la noción del tiempo y luego vienen los sustos. Sustos que se lleva el Iván que está editando. Y es que después de la salvajada del programa anterior no le tengo miedo a nada. Y hablando del Iván que está editando, aprovecho para mandarle un saludo, que seguro que ahora mismo me está odiando. Hola, soy el Iván que está editando. Y sí, confirmamos, te odio, Iván del pasado. Y tras haber cerrado el programa anterior repasando el mes de abril, toca adentrarnos en el siguiente, en el mes de mayo. Y lo primero que toca es hablar del nombre. El nombre romano para este mes era Maius, y el significado del nombre es algo que ni el propio Ovidio sabe. Es un tema para lo que hay múltiples teorías, y yo te las voy a contar todas las que he encontrado. La primera es que Mayo viene de Majestas, hija del honor y de la reverencia, una divinidad que se sienta junto a Júpiter y le proporciona su cetro. La segunda es que su origen está en los mayores. En tiempos remotos, las canas infundían respeto. Los jóvenes se dedicaban a la guerra y los mayores, al no poder sostener las armas, ayudaban con su consejo. De ahí, por ejemplo, el Senado, el Consejo de Senex. Esta teoría se hunde todavía más en la leyenda y nos cuenta que Númitor le habría podido ordenar a Rómulo que dedicara este mes a los mayores y Rómulo, por respeto a su abuelo, obedeció. Esta es la versión por la que se decanta Ovidio, por la de mayores, y luego viene el siguiente mes Junius por juniores. La tercera defiende que el nombre de Maius viene por Maia, una antiquísima divinidad itálica, hija de Fauno y madre de Mercurio. Y estas son las teorías que nos da Ovidio al respecto. Mayores, Majestas y Maia. Pero también tenemos, por ejemplo, a Macrobio, que en sus Saturnales nos hace las cosas más complicadas. Primero se hace eco de la versión de Marco Fulvio Nobilior, un cónsul del año 189 a.C., que escribió un tratado sobre los fastos, que iba sobre el calendario, y según este señor, Rómulo, tras dividir al pueblo entre adultos, mayores y jóvenes juniores para que velaran por la república, los mayores con su consejo y los jóvenes con las armas, llamó al tercer mes Mayo y al cuarto mes Junio por ellos. Seguimos en Macrobio y nos dice que, según otra tradición, este mes pasó al calendario romano procedente de Túsculo, y que Mayo deriva del dios Maius, identificado posteriormente con Júpiter. También Macrobio se hace eco de la versión de Lucio Cingio, que dice que el mes de mayo viene, como en la tercera teoría de Ovidio, por la diosa Maia, la esposa de Vulcano según esta versión. A mí esto me flipa, que haya tantas versiones, encontrando una, buscando, me encanta. Y por si te has quedado con ganas, tengo otra más. La de Cornelio Laveón, autor del siglo II o III después de Cristo, que identifica a la Maia, esta, con la tierra. Lo que tenemos claro es que no hay nada claro en el origen del nombre de Mayo. Tiene pinta de venir por la diosa Maia, por los rituales que se hacen este mes, por las fiestas, pero a saber. Así que vamos a meternos en harina, vamos a empezar con las calendas de mayo, el día 1, día en el que nos encontramos las Laralia, que esto lo vemos en Ovidio, es una fiesta dedicada a los lares tutelares. Ovidio nos dice que ese día se dedicó un altar a estos lares y que estas entidades defienden la ciudad, presiden las murallas y ayudan a Roma, la ayudan a protegerse.
Nos dice también que a los pies de estos lares tutelares había perros tallados en la piedra porque ambos son fieles, los lares y los perros. También nos dice Ovidio que el día 1, mientras se celebran los lares tutelares, había, y te digo textualmente, que cantar a la Bona Dea. ¿Podríamos considerarla una fiesta a la Bona Dea? Pues no lo sé, la verdad. Nos cuenta Ovidio que un 1 de mayo se dedicó un templo a la diosa en el Aventino, en el que los hombres tenían prohibida la entrada. Seguramente se hiciera algún tipo de ritual público en las calendas de mayo conmemorando la dedicación del templo, pero ni idea, porque además el culto privado a la Bona Dea era el 4 de diciembre, y en el siguiente programa hablaremos del culto de la Bona Dea, de la diosa en sí, del tema del nombre y del escándalo de un tal Clodio que hizo una cosita que no debería haber hecho. Así que no te pierdas el siguiente programa porque vendrá también llenito de jugo. Ahora toca seguir adelante y avanzaremos hasta el 9 de mayo, día en el que empezaban las Lemuria, una fiesta que ha sido catalogada como el Halloween romano, el Festival de los Muertos, una fiesta que se celebraba 3 días, 9, 11 y 13 de mayo. Y eran los días en los que los lémures, los espíritus errantes de los muertos, salían del inframundo y vagaban por el mundo de los vivos. Lo que se hacía en esta fiesta era todo un ritual dedicado a que estos lémures, estas entidades, volvieran a donde pertenecían. Ovidio nos explica un posible origen de la fiesta y, para explicarla, nos remonta a los tiempos de Rómulo y Remo. Ovidio nos dice que tras el funeral por Remo, cuando Rómulo enterró en la tumba los restos que quedaron tras quemar a Remo, Faustulo y Aca Larentia, los que fueron los padres adoptivos de los gemelos, regresaron a casa al caer la tarde, como te puedes imaginar, profundamente desolados, muy tristes. Se acostaron y a su lado, en la cama, apareció una sombra que se sentó junto a ellos. Era la sombra ensangrentada de Remo, que con voz triste les habló. Aquí me tenéis, a mí, que era la mitad, la justa mitad de vuestros desvelos. Mirad cómo estoy, tan distinto de como era hace poco. Si los pájaros me hubiesen asignado el reino, yo hubiera podido ser el más grande entre mi pueblo. Ahora soy una sombra vana, escapada de las llamas de la pira. ¿Dónde está mi padre Marte? Pedid por favor a mi hermano, por vuestras lágrimas, por el cariño que me disteis, que señale en mi honor la celebración de este día. Faustulo y Aca Larentia fueron a abrazar la sombra de Remo, pero ésta se desvaneció. Fueron a hablar con Rómulo y el rey llamó Remuria a aquel día y lo consagró a cumplir el deber para con los antepasados enterrados. Según Ovidio, parece ser que la letra R de Remuria fue cambiando con el paso del tiempo hasta la L para formar la Lemuria, y de ahí que se llamara Lémures a las almas de los silenciosos en honor también a Remo. Esto de la R y la L huele a fumada absoluta por parte de Ovidio, pero yo te lo cuento. Pero huele a fumada, pero yo te lo cuento. Pero huele a canela, pero es veneno, pero yo te lo cuento. El ritual de la Lemuria era el siguiente. Pasada la medianoche, cuando todo estaba en silencio, cuando hasta los perros y los pájaros estaban ya durmiendo, el pater familias se levantaba, descalzo, y haciendo el gesto de la ira, la mano cerrada, con el pulgar sujeto entre los dedos corazón y anular, algo parecido a cuando le robas la nariz al niño, dice, ve, tengo tu nariz, pues algo así, haciendo un gesto que era una protección ante cualquier espíritu. El pater familias avanzaba, se lavaba las manos en una fuente, cogía habas negras y lo que hacía era arrojarlas hacia atrás, hacia su espalda, mientras decía, yo arrojo estas habas, con ellas me salvo yo y los míos. Esto lo tenía que decir 9 veces, sin girarse. Así, la presencia que estuviera en el lugar iba recogiéndolas mientras tanto y comiendo. Después hacía sonar un objeto de bronce y repetía otras 9 veces, «Salid, manes de mis padres». Entonces, el pater familias podía darse la vuelta
y si había hecho bien el ritual, no había nadie. El espíritu se había desvanecido y había vuelto a su lugar. Este es un ritual que me deja muchas preguntas. Es un ritual en el cual, de manera resumida, tú le das de comer habas al espíritu del antepasado que acudía a tu casa para así, con la tripa llena, ahuyentarlo para que volviera al inframundo. Las habas están muy vinculadas a los ritos funerarios. Recuerda, por ejemplo, la Esferalia de febrero, la anciana removiendo en la boca 7 habas negras. En junio veremos también las fiestas de Carna, en la que hay habas implicadas, y en la fiesta de las Paliles también hay habas. ¿Y los lémures qué son? ¿Qué entidades son estas que entran en tu casa esas noches? Tenemos una respuesta en Apuleyo. Apuleyo nos dice que cuando un alma humana acaba su tiempo de servicio en la vida, cuando la espichas, ese alma abandona el cuerpo y se transforma en un lémur. Esa alma es un lémur. Estos lémures estaban a cargo de la protección de sus descendientes. Eran los lares familiares. Eran espíritus benévolos y tranquilos. En cambio, si la persona no se había portado del todo bien en la vida, el alma era castigada a vagar errante, como un fantasma para las personas buenas, pero como una entidad maligna para la gente malvada. Y a esos se les llamaba larvas. También nos dice Apuleyo que si no se sabe si es un lar o una larva, se le englobaba en la categoría de manes. Sobre esto hay mucho debate, ¿eh? Yo te pongo la versión de Apuleyo, pero quizá en un futuro habrá otro programa en el cual desgranemos toda la profundidad de este tema, pero yo te pongo aquí un pequeño esbozo. Otra cosa que me llama la atención de esta fiesta es el objeto de bronce que se hace sonar. Claramente es un objeto mágico, como el agua corriente, en el que el paterfamilias se lava las manos, el ir descalzo y las habas. Todo forma parte de un ritual de protección ante ese espíritu o espíritus que acechan en la noche. Ovidio dice literalmente que el paterfamilias, el oferente, hacía sonar bronces temeseos. También hace esa misma referencia a estos bronces temeseos en su obra El arte de amar, atribuyéndoles sin duda algún tipo de poder mágico. Otro día hablaremos del arte de amar, porque el arte de amar, telita el arte de amar de Ovidio, tela. Según he leído en las notas de la traducción de Ovidio que tengo, Temesa era una antigua ciudad de los Abruzos donde existían minas de cobre que se utilizaban para la acuñación de moneda. Entonces, este objeto de bronce podría ser un recipiente con moneditas, podría ser un objeto con algo dentro que sonara, un objeto que golpeas con otro y haces un sonido tipo gong que ahuyenta al lémur. Es algo que se me escapa. No tengo suficientes medios para responder a eso. Es un objeto de bronce. Lo que sí tengo claro es que este ritual es un ritual de protección ante ese lémur que acecha. También sabemos por Ovidio que esos días estaban los templos cerrados y que no eran días apropiados para casarse. Es más, cita un proverbio que dice que en el mes de mayo solo se casan las mujeres malas. Al día siguiente de la tercera noche de Lemuria, el 14 de mayo, se celebraba la segunda ronda de los Arguei. ¿Te acuerdas de la procesión en marzo por las 27 capillas de Roma a lo de los muñecos? Pues te voy a contar lo que le pasaba a los muñecos. El día 14 se realizaba una procesión para recoger los muñecos, se llevaban al Puente Sublicio, el puente más antiguo de Roma, y allí las vírgenes vestales iban lanzando uno a uno todos los muñecos al río. Como te dije en el programa anterior, se decía que lo que ahora son muñecos antes eran personas, cosa que coge más cuerpo si hacemos caso a lo que dice Ovidio, que dice literalmente: otros piensan que lanzaban desde los puentes viejos enfermos para que los jóvenes, solos, tuviesen el voto. Turbio. Tirar a los ancianos para que solo los jóvenes tengan voto, a saber si será verdad. Sin tiempo para recuperarnos del shock, llega el 15 de mayo, la fiesta en honor a Mercurio, las Mercuralia. Mercurio era el dios del comercio. Si te fijas, todo lo relacionado con mercado, mercancía, merx, comparte esa raíz con Mercurio. El 15 de mayo, en conmemoración de la dedicación del templo del dios en el año 495 a.C., los mercaderes acudían a la fuente de Mercurio, cuyas aguas, según el mismo Ovidio, tenían poderes milagrosos, mojaban con agua las mercancías que iban a vender y rogaban al dios con esta plegaria,
que reproduzco directamente de los fastos de Ovidio. Lava los perjurios del tiempo pasado. Lava las palabras engañosas de días anteriores. Si te he puesto por testigo o he invocado en falso el poder divino de Júpiter, en la creencia de que no iba a oírme, o si a sabiendas he engañado a otro dios o diosa, que los rápidos vientos del sur se lleven mis malas palabras, que el día siguiente me facilite nuevos perjurios, y que los dioses de arriba no tomen en cuenta de ellos cuantos haya proferido. Únicamente concédeme ganancias, concédeme disfrutar las ganancias adquiridas y haz que me sea de provecho engañar al comprador. Engañar al comprador. Mercurio era el dios de la elocuencia y de los ladrones también. ¿Quién no se ha encontrado alguna vez con un vendemotos que tiene una labia que, vamos, te vendería a su abuela a cualquier precio? Ese seguro que es un buen seguidor de Mercurio. El 17 de mayo empezaba una fiesta que se celebraba ese día, después el 19 y el 20, aunque se iba alternando y otros años se celebraba el 27, 29 y 30, pero siempre con esa estructura: fiesta, descanso, fiesta, fiesta. Era la fiesta de Dea Día. Dea Día era una divinidad agrícola que lo que hacía era proporcionar el buen tiempo para que las cosechas prosperen. A cargo de su culto estaba el colegio de los hermanos Arbales, que eran los encargados de celebrar esta fiesta. El primer día se reunían los Arbales al amanecer con la cabeza coronada por espigas, ungían con ungüento la imagen de la diosa, tocaban espigas secas y verdes, y acto seguido se iban al baño. Y allí estaban hasta el mediodía. Regresaban al templo, se lavaban las manos y se celebraba un banquete en el que se comían las primicias de las cosechas. El 19, el segundo día, el jefe de los Arbales, el Magister, acudía al bosque de la diosa, donde estaba el templo, y sacrificaba 2 lechones y una vaca. Posteriormente firmaba en un libro para dejar constancia de lo que se había hecho, fichaba, para entendernos, y al mediodía el resto de hermanos acudían, firmaban, se comían la carne de los lechones y sacrificaban una cordera, el que, según nos cuentan, era el sacrificio central a Dea Día. Regresaban en procesión al templo y allí, sobre unas mesas, ofrecían en ollas una consagración vegetal, dirigían una plegaria a las ollas y después las arrojaban por una pendiente. Cantaban una canción arcaica, hacían una danza y después elegían al Magister para el próximo año. El tercer día de la fiesta se repetía lo del primer día y tras el banquete se entregaban regalos entre los hermanos. Todas estas ceremonias parece ser que tenían por objetivo potenciar la fecundidad de los vegetales. El 21 encontramos las segundas agonalias del año, el agonio de Bediovis. Bediovis, Bellove, es una posible divinidad infernal sabina. Varrón, en la lengua latina, dice que su culto lo instituyó Tito Tacio, y te cito textualmente: a la lengua de los sabinos huelen los altares que por promesa del rey Tacio fueron consagrados en Roma a Ops, a Flora, a Bediovis, a Saturno, al Sol, a la Luna, a Vulcano y a su mano. Con el tiempo, esta divinidad, Bellove Bediovis, fue asimilado a una versión juvenil de Júpiter. Tenía un templo en el Capitolio, en la misma zona, en la que la leyenda dice que Rómulo dio cobijo a los fugitivos, a los que acogió para que creciera la población de su recién fundada ciudad. Ya sabes, el ingrediente secreto para que crezca una ciudad recién fundada es el crimen. El templo fue consagrado en el año 196 a.C. por orden del cónsul Lucio Furio Purpurione. También tenía otro en la isla Tiberina. Como curiosidad, el Palacio Senatorial en el Campidoglio, el edificio que tienes justo enfrente cuando subes las escaleras que están Castor y Pollux, está construido sobre el templo de Bellove. El de la izquierda es el Palazzo Nuovo y el de la derecha el Palazzo dei Conservatori. Por si quieres buscar información, en el siguiente programa hablaremos de las fuentes, pero si te come la curiosidad, en algunos sitios lo encontrarás como Beovis, como por ejemplo en el diccionario Pierre Grimal está como Beovis. Hablaremos en el próximo programa sobre las fuentes utilizadas para esta serie, pero si quieres adelantarte por tu cuenta, te digo que lo encontrarás como Beovis en algunos sitios. El 23 de mayo nos encontramos otra ceremonia de Tubilustrium,
para purificar las trompetas, y ese mismo día nos encontramos también la fiesta de las Rosalia. Las Rosalia eran unas fiestas en las que se depositaban rosas en las tumbas para honrar a los muertos. He leído que también se podían colocar violetas y que también era una festividad celebrada en el ejército llamada Rosalia Signorum, en la que se decoraban con guirnaldas los estandartes militares. El día 25 tenemos una fiesta en honor de la diosa Fortuna. Algunas te las voy a pasar rápido porque si no se me va de las manos la duración del programa. Y el 29 de mayo, Augusto instituyó una fiesta en honor de las divinidades Honor y Virtud, Onos y Virtus, divinidades que formaban parte del cortejo de Marte. Honor está representado como un joven armado con lanza, melenón, rizado, coronado de laurel y con una rama de olivo y la cornucopia. Virtud es otro mozalbete de buen ver, con melenaza y con un casco. Hubo una polémica sobre la consagración de los templos a Onos y Virtus, pero decirte que Mario, con sus huevos, levantó un templo a ambas divinidades en el 103 a.C., que estaba cerca de la Porta Capena. Había polémica porque el Senado no dejaba que se consagrara un templo a dos divinidades, pero Mario dijo: me da igual lo que digas. Y levantó el templo a los dos. Ya para acabar el mes, el 30 de mayo, se celebraban las Ambarwalia, para purificar los campos. Para ello se llevaba en procesión ritual a un cerdo, una oveja y un buey por los campos, y después de las oraciones pertinentes se sacrificaban. Y llegamos a la mitad del año, junio. Las fuentes nos dan diferentes posibles orígenes del nombre. Uno derivado de la diosa Juno, otro de Junior, esos juniores de los mayores del mes anterior, los jóvenes, y un tercero derivado de la palabra jungere, unir, que hacía referencia a la unión que se produjo entre romanos y sabinos. Macrobio nos da incluso otra versión y nos dice que el mes de junio es por Lucio Junio Bruto, porque en ese mes se expulsó a Tarquinio el Soberbio. El mes empieza, como todos los meses, en las calendas, y en las calendas de junio se honraba a Carna. Carna era la protectora de los órganos vitales. A Carna, como te he dicho antes, en las Lemurias se le ofrecía un sacrificio consistente en un puré de habas y tocino. Carna además tenía un papel protector en tiempos remotos. Protegía a los niños de los estriges, unos pajarracos terroríficos que tenían una cabeza enorme, ojos fijos, picos grandes, plumas blancas y uñas, que más que uñas, eso eran ganchos del infierno. Eran tremendos bichacos nocturnos que atacaban a los niños, les desgarraban en sus cunas y se bebían su sangre. Estos seres, cuya descripción te la he leído de Ovidio, son el origen de los actuales vampiros. Se especula si nacían así o si eran brujas transformadas por un maleficio. Lo que sí es verdad es que actualmente, en el italiano moderno, la palabra para bruja es strega. El día 4 se conmemoraba la destrucción de Troya, destrucción que había ocasionado que Eneas se fuera de allí y tras unas locas peripecias acabara en Italia. El día 7 se celebraba una fiesta en honor al Tíber. Era una especie de fiesta de la pesca a lo Animal Crossing. Los pescadores pescaban y ese pescado capturado era consagrado al dios, no se podía vender en el mercado. El día 9 tenemos otras Vestalia, como las de abril, fiesta en honor a Vesta, que era una fiesta muy celebrada por panaderos y molineros, porque estos dos gremios estaban muy relacionados con el fuego, y el fuego era el símbolo de Vesta. También nos cuentan que las matronas asistían a la fiesta de Vesta descalzas para estar en contacto con la tierra, identificada también con Vesta. El día 11 tenemos las Matralia, fiestas en honor de Mater Matuta. Mater Matuta era una divinidad que personificaba originalmente la aurora, la luz de la mañana. Después pasó a ser protectora de los alumbramientos y a partir del siglo II a.C. fue transferida al departamento de los navegantes y se la hizo madre de Portuno. Tenía un templo en el Foro Boario levantado según la tradición por el rey Servio Tulio. Ese día, las matronas que solo se habían casado una vez, llamadas Uniguirae, acudían al templo del Foro Boario y le daban a la diosa unos pasterillos como ofrenda. También se celebraba un extraño ritual que consistía en hacer entrar al templo a una esclava
a la que expulsaban a golpes y a continuación rezaban por los hijos de sus hermanas, por sus sobrinos, y no por los suyos propios. Y si en marzo teníamos los quincuatros mayores, ahora en junio, el día 13, del día 13 al 15, tenemos los quincuatros minores o minusculae. Eran unas fiestas en honor de Minerva, en las que los tibiquines, los flautistas, recorrían las calles de la ciudad animándolo todo. La procesión musical acababa en el templo de Minerva y después se celebraba una comida. He llegado a leer que después había orgías, pero esas cosas hay que tenerlas un poco en cuarentena y comían y luego ya vete a saber. El día 20 de junio se celebraba la dedicación del templo de Summanus, Sumano, en el Circo Máximo. Sumano era una divinidad sabina de los relámpagos nocturnos, una divinidad prácticamente desconocida. Es que ni Ovidio sabía quién era este dios. Ovidio, cuando habla de él, dice: quien quiera que sea este dios. Sabemos que se le dedicó un templo en tiempos de Pirro y que después fue identificado con Júpiter. Como ves, junio está pasando rápido. El 24 tenemos la dedicación de 2 templos a Fors Fortuna, a orillas del Tíber, una diosa muy honrada por la plebe y los esclavos, porque recuerda que, según algunas fuentes, Servio Tulio nació de una esclava. Los días 25 y 26 de junio tenemos los Juegos Taurios, los Ludi Tauri, también llamados Taurilia, unos juegos sagrados en honor de los dioses infernales, instituidos por Tarquinio el Soberbio, que se celebraban cada 5 años. Tenían lugar en el Circo Flaminio y consistían en carreras de caballos y sacrificios de toros, he leído. La última fiesta del mes, el 30 de junio, era una fiesta dedicada a las musas. Y como cualquier excusa es buena para recordar a las 9 musas, vamos a recordarlas. Encabeza la lista Calíope, la de la bella voz, musa de la elocuencia, de la belleza, de la poesía épica, portando una corona de laurel y una lira. Tras ella, Erató, la amorosa, musa de la poesía lírica amorosa, con su corona de rosas y una cítara. Tras ella, Euterpe, la muy placentera, musa de la música, portaba una corona de flores. Melpómene, la melodiosa, musa de la tragedia, portando una máscara trágica. Polibnia, vestida de blanco, la de muchos himnos, musa de los cantos sagrados. Talía, presente siempre en los banquetes, pues los presidía a todos, musa de la comedia, la festiva. Terpsícore, la que deleita en la danza, musa de la danza y la poesía coral, representada con guirnaldas. Urania, la celestial, musa de la astronomía y de las ciencias exactas, representada portando un globo terráqueo. Y por último, nuestra favorita, sin desmerecer a ninguna otra, Clío, la que ofrece gloria, musa de la historia, representada con una trompeta y un libro abierto. Y Clío cierra el mes de junio, y con el cierre del mes de junio se nos va la fuente casi principal de información sobre las fiestas romanas. Ovidio fue condenado al exilio y dejó los 6 libros que faltaban por escribir colgados. Sobre el exilio de Ovidio se han dado varias razones, desde que sus versos chocaban con la moral conservadora del Princeps de Augusto, hasta algo más peleagudo, que Ovidio estaba al corriente de las actividades nocturnas de Julia, la hija de Augusto, Julia la Mayor. Al corriente, pero muy corriente, de primera mano, ya que, según dicen las malas lenguas, Ovidio era uno de los amantes de Julia. Hablaremos de esto largo y tendido en una serie que me gustaría hacer repasando biografías de autores y autoras latinas. Madre mía, se me acumula la faena. Suscríbete si no lo has hecho ya y no te pierdas nada, porque se vienen cositas. Y por cierto, hablando de Ovidio, en el año 2017 el Parlamento italiano absolvió a Ovidio y anuló su exilio. Sí, fue una votación en la que solo votó el Movimiento 5 Estrellas, pero el Parlamento italiano absolvió a Ovidio y anuló su exilio. Ahí lo llevas. Y después de junio llega julio. El mes de julio no siempre se llamó así. Si te acuerdas del programa de introducción, antiguamente se llamaba Quintilis, porque era el 5º mes del año, en tiempos en los que el año empezaba en marzo. Veremos que a partir de aquí, la cosa del origen del nombre es más sencilla porque básicamente se utiliza el nombre del lugar que ocupaba el mes en la lista de meses. Quintilis dejó de ser Quintilis en el año 44 a.C. Poco después del asesinato de César, Marco Antonio, que era
su mano derecha y su fiel defensor, a pesar de que después se nos construyera esa imagen de traidor orientalizado que ya analizaremos en su momento, Marco Antonio era defensor fiel de César, propuso una ley que cambiaría para siempre el nombre. La Lex Antonia de Mense Quintili salió adelante y, como consecuencia, más de 2000 años después, todavía a Quintilis se le conoce como Julio. Fue elegido este mes porque Julio César había nacido en él, el 12 de Quintilis del año 100. La primera fiesta del mes eran las Poplifugia. Si en el Regifugium huía el rey, en las Poplifugia quien huía era el popli, el pueblo. La gente abandonaba Roma como si huyeran. Sobre esta fiesta hay varias versiones. Como no podía ser de otro modo, las cosas fáciles en la historia antigua romana no podían ser. Macrobio dice que se celebra en conmemoración de una batalla antiquísima en la que los etruscos pusieron en fuga a los romanos. Varrón dice que se conmemora la huida de la gente ante los galos del 390 y Plutarco y Dionisio de Halicarnaso la relacionan con la muerte de Rómulo. Ni los romanos estaban seguros de dónde venía esta fiesta. Así que, a saber. Del día 6 al 13 tenemos los Juegos Apolinares, los Ludi Apolinares, unos juegos sagrados en honor a Apolo que se celebraron por primera vez el año 212 para que Apolo ayudase a los romanos en la Segunda Guerra Púnica, que por aquel entonces iba un poco regulera. Tenían lugar en el Circo Máximo y eran presididos por el pretor urbano. A partir del año 208 a.C. pasaron a celebrarse anualmente. En estos juegos había todo tipo de ceremonias, banquetes, suplicaciones de las matronas, sacrificios a Apolo. Los espectadores llevaban coronas de laurel y contribuían con sus aportaciones a sufragar los gastos de las fiestas. Hablaremos ampliamente de los juegos en otro programa que ya haré en un futuro. Ahora quédate que durante esos días se celebraban los Juegos Apolinares y que también se aprovechaba para potenciar el comercio. Eran días en los cuales Roma se llenaba de gente. Era el momento perfecto para el comercio. Dentro de estos días de fiestas de Juegos Apolinares teníamos el día 7 de julio, San Fermín no, las nonas caprotinas. Macrobio la llama la fiesta de las esclavas y nos cuenta un posible origen para esta fiesta. Ese día, mujeres libres y esclavas ofrecían juntas un sacrificio a Juno Caprotina bajo una higuera salvaje. Esto lo hacían en conmemoración de lo que sucedió, según la tradición, poco después de la invasión gala del 390. Vamos a hacer memoria. Después del 390, según la versión oficial que ya hemos puesto en duda en el programa correspondiente, Roma estaba debilitada, Roma estaba en la mierda. ¿Y qué pasa cuando estás en la mierda y tus vecinos son unos kinkis de cuidado? Porque el Lacio, recordemos que era eso, el parking de una discoteca marronera. Pues que Fidenas, por ejemplo, envió emisarios al Senado exigiendo que si querían conservar lo poco que quedaba de Roma, las ruinas humeantes de la ciudad de Roma, lo que debía hacer era entregar a las mujeres de la ciudad a Fidenas. El Senado se reunió a debatir sobre esto. Vamos a ver que esta gente nos va a hundir el pecho como no aceptemos sus propuestas, y una esclava se comprometió a reunir a todas las esclavas, hacerse pasar por matronas y mujeres libres y entregarse al enemigo para engañarlo. El Senado dijo inmediatamente: me sirve. Así que las esclavas fueron vestidas como matronas, fueron entregadas al enemigo como si fueran mujeres libres, y las esclavas cumplieron su papel. Embaucaron a los fidenates, los emborracharon, y cuando estos estaban ya borrachísimos perdidos, que no sabían ni estar de pie, subieron a un lugar alto donde había una higuera, dieron la señal a los romanos desde esa higuera, los romanos cayeron sobre los fidenates, los pasaron a cuchillo, los mataron a todos y salvaron la ciudad. El Senado, en agradecimiento, liberó a las esclavas, las recompensó y llamó aquel día nonas caprotinas por la higuera salvaje, llamada Caprificus. En el sacrificio se empleaba el jugo que destilaba la rama de la higuera salvaje. Y Plutarco nos cuenta también que antes del sacrificio, las matronas y las esclavas corrían por las calles lanzándose piedras y dándose de puñetazos entre ellas. Supongo que a modo de broma y entre risas, porque leído así es un poco what the fuck, ¿qué está pasando? El 7 de julio también se conmemoraba la muerte de Rómulo.
ese señor ahí, yéndose a los cielos según la versión oficial. Se fue a los cielos y se convirtió en Quirino. El día 15 tenemos la Transvectio Equitum. Y como le echamos de menos, porque hace mucho tiempo que no sale, dejemos que sea el propio Dionisio de Halicarnaso quien nos cuente de qué iba esta fiesta. Era una fiesta celebrada para conmemorar la batalla del lago Regilo, en la que, si te acuerdas del programa de Roma Eterna, aparecieron dos jinetes muy especiales, llamados Castor y Pollux. De esta increíble y asombrosa aparición de las divinidades, hay en Roma muchas señales. No solo el templo de Castor y Pollux, que erigió la ciudad en el foro allí donde se vieron sus figuras, y la fuente adyacente que recibe el nombre de estos dioses y que se ha considerado sagrada hasta nuestros días, sino también fastuosos sacrificios que el pueblo celebra cada año, durante las fiestas más importantes, en los llamados idus del mes que denominan Quintilis, día en que ganaron esta batalla. Además de esto, se celebra, después del sacrificio, la procesión de los que tienen un caballo público que, ordenados por tribus y centurias, avanzan cabalgando y en filas, como si vinieran de una batalla, coronados con ramos de olivo y vestidos con la toga púrpura bordeada de escarlata que llaman trávea. Inician la procesión en un templo de Marte que se levanta fuera de la ciudad, recorren esta y a través del foro llegan al templo de Castor y Pollux, a veces hasta 5.000 hombres, llevando todos los premios al valor que recibieron de los generales en las batallas. Espectáculo hermoso y digno de la grandeza del dominio de Roma. Esto es lo que es sabido que dicen y hacen los romanos en relación con la aparición de Castor y Pollux. Durante la República este Transvectio Equitum acabó en el olvido, pero Augusto, dentro de esa batería de reformas destinadas a revitalizar las costumbres romanas, recuperó esta fiesta, este desfile, y aprovechó para pasar revista a los caballeros, según nos cuenta Suetonio. Los días 19 y 21 de julio tenemos las Lucaria. Las Lucaria eran la fiesta de los bosques sagrados. De ahí su nombre, Lucus. Un lucus era un bosque sagrado, un bosque dedicado a una divinidad concreta. Sus árboles no podían cortarse, no se podía cavar en ese bosque si no se realizaba previamente un sacrificio propiciatorio de un cerdo y se pronunciaban las siguientes palabras rituales. Si eres dios o si eres diosa, tú, a quien esté consagrado este bosque, como tú tienes derecho a que se te haga un sacrificio de un cerdo, para mantener ese derecho sagrado y por estas causas ya lo efectúe yo, o bien otro cualquiera en mi nombre, que esto sea realizado rectamente. Para ello te ruego insistentemente con el sacrificio expiatorio de este cerdo que me seas benévolo y propicio a mí, a mi casa, a mi familia y a mis hijos, y para estos fines satisfácete y queda complacido con el sacrificio expiatorio de este puerco inmolado. Un lucus básicamente era como un templo, e incluso tenía asignado un sacerdote. El origen de esta fiesta de las Lucaria no lo sabemos. Nos cuentan que se celebraba en el Lucus per Magnus, un bosque situado entre la Vía Salaria y el Tíber, lugar en el que se cree que se habían refugiado los romanos tras la derrota a manos de los galos en la batalla de Lalia, esa derrota lamentable ocurrida el 18 de julio del 390. Del 20 al 30 de julio se celebraban los juegos en honor a la victoria de César. Si te fijas, durante este repaso a las fiestas romanas estamos viendo un montón de ludi. Hay uno de los que no he hablado, los ludi seculares, que eran del 31 de mayo al 3 de junio porque se celebraban una vez cada 100 o 110 años. Los juegos seculares, estos de César, merecen, como te he dicho antes, un programa propio que ya se hará en un futuro, y ahí hablaremos de todo. El día 23 tenemos las Neptunalia, fiestas en honor a Neptuno, pero no al Neptuno dios del mar, como te flipes, te pincho con el tridente, no. Hace muchos años, Neptuno era dios del agua en general, no solo del mar. Parece ser que esa celebración era para pedir al dios que lloviera. No olvides que estamos en los días más calurosos del año y el verano en Roma es infernal. Una vez fui a Roma en verano, Dios mío, me quemé el cuello, que más que un cuello eso parecía un troncho de bacon, la hostia. Eso era, estaba abrasado. Y llegamos así a la última fiesta del mes, el día 25, una fiesta que no quiero que te lleves a engaño con su nombre.
Las Furrinalia no eran fiestas dedicadas a los furros. Y si no sabes lo que son los furros y te puede la curiosidad, búscalo en Google y ya me cuentas después qué tal. Y jamás pensé que hablaría de los furros en un podcast de romanos. Pues eso, las Furrinalia no eran de los furros, sino que estaban dedicadas a Furrina. Furrina era una diosa muy antigua, pero que tuvo que tener por fuerza un papel importante en tiempos remotos. Tenía un día dedicado a ella y tenía un flamen. Eso ya nos da pistas. Tenía también consagrado un lucus, un bosque sagrado, tenía una fuente en el Janículo y un santuario a las afueras de Roma, en la Vía Apia. No sabemos nada porque durante la época clásica Furrina se olvidó completamente, pero sí que podemos deducir que era importante. Y llegamos al último mes que repasaremos hoy. Llegamos al mes de agosto, Sextilis, que se llamaba así porque en el orden antiguo de los meses era el sexto mes. Pero su nombre, el nombre de Sextilis, cambiaría para siempre en el año 8 a.C. Un decreto senatorial, cuyo texto aparece en las Saturnales de Macrobio, proclamó lo siguiente. Considerando que fue en un mes de Sextilis cuando el emperador César Augusto dio comienzo a su primer consulado, cuando entró en Roma en triple triunfo y cuando condujo desde el Janículo las legiones que secundaron leales sus auspicios, pero considerando asimismo que fue en este mes cuando Egipto fue sometido al poder del pueblo romano y que en este mes se puso fin a las guerras civiles y que por estas razones este mes es y ha sido felicísimo para este imperio, el Senado decreta que este mes se llame Augustus. Agosto. El tribuno Sexto Pacubio propuso un plebiscito al pueblo que se llevó a cabo, fue aprobado, y la Lex Pacubia de Mense Sextili cambió el mes de Sextilis por el de agosto en honor a Augusto. Agosto, como ya dice el decreto del Senado, fue un mes, vamos, que compra un cupón y le toca a Octavio. Fue un mes de la hostia. El 1 de agosto del año 30, victoria sobre Egipto. Los 13, 14 y 15 de agosto del 29 a.C. celebra 3 triunfos. El 19 de agosto del 44, su primer consulado. Augusto estaba tan adentrísimo del mes de agosto, de estar a tope con el mes, que incluso se murió un 19 de agosto. 19 de agosto del año 14 después de Cristo. Y ni se modificaron los días del mes ni nada. Leí una vez que julio y agosto tenían 31 días porque así Julio César y Augusto estaban igual de poder. Ni caso. Ni caso. Y agosto lo empezamos el día 3, día en el que supuestamente, según el historiador bizantino del siglo VI después de Cristo, Juan Lido, en su obra De Mensibus, se celebraba la Supplicia Canum, el castigo de los perros. Es él quien da la fecha del 3 de agosto. Es una celebración que acababa con la ejecución de varios perros. Voy a intentar reconstruir esta fiesta y darte más fuentes al respecto. Vamos a intentar a ver si es posible. Es una celebración que así en frío dices, hostias, ¿qué está pasando? La ejecución de varios perros. Pero si nos metemos dentro del contexto de la mentalidad romana, podría tener más sentido del que a simple vista parece. Recuerda, quítate las gafas del siglo XXI, yo no me las quito porque si no, no veo. Pero quítatelas y vamos a intentar explicarlo. Si te digo que primero se hacía una procesión en la que se honraba a los gansos, igual vas asociando conceptos. Exacto. Era una celebración en la que se recordaba esa noche del año 390, en la que los galos intentaron trepar por el Capitolio. Los perros no dieron señal de alarma, vete a saber por qué. Hay versiones para todos los gustos, uno que le tiraron comida a los perros y por eso se quedaron mansos, otro que no se despertaron. Sea lo que fuere, quienes despertaron a la guarnición romana fueron los gansos, que empezaron a armar escándalo, y así Manlio Capitolino pudo rechazar el ataque galo.
Plinio el Viejo nos habla del trazado de la procesión, que se iniciaría en el Templo de la Juventud, porque quizá Marco Manlio Capitolino, el héroe de la defensa del Capitolio, habría estado al mando de la Juventus, no del equipo de fútbol. Este chiste es muy malo, Iván, que escribió el guión, es muy malo. No era el equipo de fútbol, sino que eran los jóvenes en edad de combatir de la ciudad, que habían sido trasladados al Capitolio, a la ciudadela, junto a los senadores más vigorosos y las mujeres. La procesión seguiría el trayecto hasta el templo de Sumano, ubicado en las inmediaciones del Circo Máximo. Los gansos consagrados a Juno y salvadores del Capitolio iban adornados de oro y púrpura desfilando entre la multitud, transportados en una litera lujosa, y los perros eran tratados como traidores. ¿Y cómo los mataban? Pues para esto tenemos también diferentes versiones, porque esto es una fiesta que no para. Plinio el Viejo nos dice que los perros eran colgados vivos en una furca u horca de Sauco. ¿Te acuerdas de los programas de la pena de muerte en Roma? Del primero, creo recordar. Te hablé de ella, hablamos de Cantarella, hablamos del tema de la furca. Era un instrumento de castigo, fabricado en madera con forma de Y o de V, y lo que hacía era agarrarlo, no era para matarlo, era para agarrar al sujeto y darle el paseo ignominioso, o si la culpa era muy grave, podía derivar en el supplicium more maiorum, reservado al parecer a los traidores, que era ser fustigado hasta la muerte. Puede que fueran agarrados con esta furca y azotados hasta matarlos como traidores a los perros. Esta es una versión. Luego tenemos otra versión de Servio, un gramático del siglo IV después de Cristo, en su comentario a la Eneida de Virgilio, nos ofrece una pequeña variación de la historia y nos dice que el castigo reservado a los perros no fue la furca, que nos dice Plinio, sino que en su lugar eran crucificados. Por último, Plutarco nos dice que en la procesión únicamente se llevaba un perro empalado en una estaca y un ganso sentado con toda solemnidad en una lujosa litera portátil. Sea como fuere, se hiciera de una manera, se hiciera de otra. Por cierto, tengo que agradecer el inmenso trabajo de Jesús Sánchez Alguacil haciendo esta recopilación de fuentes que he sacado de un artículo que escribió hace un tiempo, que lo voy a dejar el link en la descripción del audio. No sabemos bien cómo era, lo que sí sabemos es que era un aviso a los perros guardianes. En Roma no se odiaba a los perros, ni nada de eso. Era un aviso a esos perros. El día 12 de agosto, en el Ara Máxima, en el Foro Boario, se hacía un sacrificio en honor a Hércules. Era una ceremonia oficiada por el prétor urbano, con la cabeza descubierta, ceñida por una corona de laurel, un laurel recogido en un bosque del Aventino, y los ritos de ese día duraban todo el día. El sacrificio se hacía antes del mediodía, y las entrañas se ofrecían al final del día, después de una procesión a la luz de las antorchas. La fiesta acababa con un banquete, en el que la gente se comía todo el animal sacrificado, todo, hasta la piel. No dejan nada ahí. Vamos, chupando las pezuñas y todo. El día 13 nos encontramos a Vertumnalia, en honor de Vertumno, el dios romano de los cambios y el tránsito de las estaciones, de la naturaleza y dios del trueque. Y también tenemos la fiesta de Diana, la diosa cazadora, diosa de la que ya hablaremos en próximas entregas de los cuadernos de dioses. El 17 de agosto se celebraban las Portunalia, en honor del dios Portuno. Portuno era originalmente dios de las puertas, representado como un chaval joven con llaves en la mano, imberbe, pero en uno de esos giros locos, para los que no tenemos explicación, fue identificado con Tiberino y pasó a ser el dios de los puertos. Tenía un templo en él, como no, Foro Boario. Si te has fijado, cada 2x3 menciono el Foro Boario, es un sitio súper importante, y el templo de Portuno es reconocible al instante porque es el que mejor conservado está a simple vista. Tú pasas por la vía del Teatro de Marcelo, vas bajando hacia donde está la Boca de la Verità, vas bajando y te encuentras un templo que dices, hostias, esto está súper bien conservado. Este es el templo de Portuno. Tiene varias reconstrucciones, claro, no es original. Se salvó porque en el siglo IX se transformó en una iglesia dedicada a Santa María Egipcíaca. Como este dios estaba también identificado con Tiberino, el 17 de agosto, ese mismo día, también se celebraban las Tiberinales, en honor de Tiberino. El 19 de agosto tenemos las segundas Winalia, las Winalia rústicas, que se celebraban para pedir a Júpiter que protegiera las vides. El 21 tenemos las Consualia. Las Consualia tenían lugar 2 veces al año, este día y el 15 de diciembre.
Estas fiestas eran en honor de Conso. Conso era un dios primitivo, antiquísimo, ligado con el mundo agrario, concretamente con los silos. Su nombre viene de condo, conservar, almacenar, de ahí lo de los silos. También se le consideraba protector de los animales de carga y de labor. Tenía un altar subterráneo en el Circo Máximo que solo se desenterraba los días de sus fiestas, esos 2 días de fiestas en honor a Conso, las Consualia. Además hay una cosa sobre Conso que me hace gracia porque yo soy un friki, igual a ti también te hace gracia, porque son esos detallitos que dices, vas hilando cosas que hacen rico el relato. Conso, según la leyenda, fue el consejero del rey Rómulo, y de ahí la palabra consilium, consejo, viene de él. Además, la idea del rapto de las Sabinas cuenta la tradición que fue suya, de Conso. Así que vaya, Conso, fuiste tú el ideólogo del rapto, ¿eh? Qué cosicas tiene la vida. Lo que se hacía en las Consualia era descubrir el altar del Circo Máximo, y el Flamen Quirinalis, asistido por las Vestales, ofrecía al dios las primicias de la cosecha, mientras que los campesinos desfilaban alrededor con sus carros y animales. Los pontífices presidían una carrera de caballos y la gente festejaba comiendo y bebiendo. Los animales de labor, coronados con flores, descansaban ese día. El día 23 de agosto tenemos las Volcanalia, las Vulcanales, en honor del dios Vulcano. Vulcano, sí, acabó asimilado al Hefesto griego y fue patrón de los herreros, correcto. Pero mucho antes, en tiempos de Rómulo, Vulcano era el dios romano del fuego. Era protector de los efectos incendiarios de los rayos o del calor del sol, y era el dios del calor bueno, del calor fecundante, el que permite germinar las semillas. También era dios del fuego del hogar y por tanto asociado a Vesta. Pues ese día era la fiesta de Vulcano, y la finalidad de la fiesta era pedirle al dios que protegiese las cosechas de los incendios. En su altar del Vulcanal, un altar que tenía reservado entre el comicio y el foro, el Flamen Vulcanalis arrojaba animales vivos a las llamas en su honor. He leído a este respecto 2 versiones, una que dice que se arrojaban pececillos directamente del Tíber al fuego y otra que decía que el animal preferido eran pececillos. También se hacían sacrificios a otras divinidades en diferentes lugares de la ciudad, a Quirino, a Ops, a las ninfas, con tal de aunar fuerzas como si fueran los Power Rangers divinos para atraer la protección contra el fuego. Después se celebraban unos juegos públicos en el Circo Máximo en honor de Vulcano. El 25 de agosto sucedía una cosa que no era una fiesta, pero es una curiosidad que yo te la cuento porque mola. En Roma había un lugar llamado Mundus, consagrado a Dis Pater y a Proserpina, los dioses de los muertos, que se creía que era la boca del mundo subterráneo. Filippo Coarelli, en su guía arqueológica de Roma, lo sitúa en un lugar que hoy conocemos como Umbilicus Urbi, el punto central de la ciudad de Roma y del mundo romano. Está junto al arco de Septimio Severo y del Vulcanal. Es una estructura circular al que se arrojaban las primicias de todos los frutos en honor a los manes y que se abría 3 veces al año, el 25 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre. Esto se conocía como Mundus Patet, mundo abierto, el mundo está abierto. Así que ten cuidado, ojo, esos días seguramente se haría algún tipo de ritual para que los muertos volvieran al inframundo y seguramente los templos permanecerían cerrados. Poco a poco nos vamos acercando al final del mes y el 25 de agosto tenemos las Opiconsigua, fiesta dedicada a Ops Consigua, de la que no sabemos nada, solo que estaba relacionado con su templo del Capitolio. Así que como no sabemos nada de la fiesta, vamos a hablar de Ops. Ops era una divinidad de origen sabino y personificaba la riqueza agrícola. A ella se la encomendaban los recién nacidos. Con el tiempo, Ops fue asimilada a la diosa griega Rea y pasó a ser considerada esposa de Saturno, asociada a Vulcano también para prevenir el daño del fuego sobre las cosechas. Pero el dios con el que tiene más relación es uno del que ya hemos hablado hace poco, de Conso, Ops Consigua. Nos evoca esa relación con Conso. Tenía una capilla en la Regia, donde era objeto de ceremonias secretas y a la que solo tenían acceso las Vestales y el Pontifex Maximus. Posteriormente se le dedicó un templo en el foro que dio lugar a la institución de unas fiestas en su honor, de las que ya hablaremos en diciembre, las Opales. Y sin darnos cuenta,
hemos llegado ya a la última fiesta de hoy. El 27 de agosto, las Volturnalia, fiesta en honor de Volturno. Volturno era un dios antiguo, considerado padre de Iuturna, según las leyendas, y era una divinidad fluvial relacionada con el Tíber. Tenía su propio flamen, el Flamen Volturnalis, y lo único que sabemos de esta fiesta es que este flamen oficiaba un sacrificio. Poco más. Y con el Flamen Volturnalis sacrificando un bicho en honor del dios Volturno, llegamos al final del programa de hoy. Pero no te vayas, porque ahora llega la sección en la que Iván te cuenta movidas, y hay muchas movidas que contarte. Hoy traigo el saco de movidas llenito, así que voy a subir la música, bebo agua, y ahora estoy contigo de nuevo, no te escapes. Tremendo temarraco, Olympus de Dream Cave. Me encanta. Y así entramos en la sección sin música, que hoy va a tener sonido de fondo, porque lo que hoy te quiero contar necesita un ambiente. Vamos a salir al balcón de la villa de Roma Eterna, en esta noche. Una noche ya que empieza a ser calurosa en Roma a estas alturas del año. Y quiero que compartas conmigo estas vistas que tenemos de la ciudad eterna, porque lo que te quiero contar es muy importante. Es posible que sea la sección sin música más importante de lo que llevamos de podcast. Porque, verás, y te lo digo como si te estuviera mirando, estamos así apoyados en el balcón, y me giro a ti y te digo, mira, la semana pasada mi vida se fue al garete, mi vida laboral. Para que no tengas miedo más de la cuenta, no. Mis familiares están bien. Mi vida laboral se fue al garete. El miércoles pasado, día 30 de marzo, el día de mi cumpleaños. Mi vida a veces es un meme. El día de mi cumpleaños, la empresa, cuyo nombre no revelaré, porque este no es el momento, no es el lugar para rajar de la empresa, ni decir qué empresa es, ni nada de esto, no es el plan. Mi empresa, para la que estuve trabajando durante los últimos 8 años, decidió que 2 compañeros y yo no éramos sostenibles para la empresa, que debido a pérdidas continuas en los últimos 2 años, nos dieron una carta de 2 hojas, debido a pérdidas de los últimos años, no era sostenible y había que reducir el departamento. Total, un despido objetivo por causas económicas, con una carta pues, de 2 hojas, como te he dicho antes, y en la que el último párrafo, que la tengo aquí, la hoja, el último párrafo dice así: por último, nos gustaría agradecerle su profesionalidad y dedicación a lo largo de la vigencia de su prestación laboral y reiterarle que la decisión de la compañía obedece exclusivamente a las causas objetivas expuestas. Muchas gracias por tu profesionalidad, por tu dedicación, pero a la puta calle. Aquí tienes el talón y aquí tienes la puerta. Hasta luego, Lucas. Así que, claro, uno se queda en shock. En mi caso, porque por suerte no estoy acostumbrado a esta situación. Y, claro, ¿ahora qué? Piensas, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con mi vida ahora? Bueno, lo primero ha sido intentar mantener una rutina para no volverme loco, porque después de tanto tiempo y no estar acostumbrado a estar sin rutina, pues, no sé, hacer cosas. Vamos a hacer movidas, no vamos a estar quietos, no vamos a rendirnos. Entonces ya, paralelamente al tema laboral que estoy, primero en manos de abogados para el tema del despido, y después buscando cositas para ver si puedo dejar de ser desempleado próximamente, aparte de eso, me puse a pensar en algo muy bonito que creé hace casi 2 años y que se ha convertido en una parte vital de mi existencia, y espero que en una parte muy importante de la tuya, que es esto que estás escuchando ahora mismo, el podcast Roma Eterna.
El podcast Roma Eterna nació hace casi 2 años y poco a poco esta criaturita ha ido creciendo, ha vivido la etapa de los reyes, ha entrado en la República, ha pasado el decemvirato, ha sufrido el ataque galo, hemos conocido la vida de los esclavos, ahora estamos conociendo las fiestas, estamos poco a poco conociendo la cultura romana. Y claro, ahora que estoy exiliado, como Marco Furio Camilo, cuando lo exilian a Ardea, pues ahora que estoy ahí en Ardea, pensando, he dicho, ¿por qué no tomar esto como una oportunidad para intentar dar todo lo que tenga dentro de mí? Para intentar que Roma Eterna, que el podcasting suba a otro nivel. ¿Por qué no? ¿Por qué no tomarme este tiempo de desempleo, paralelamente, como te he dicho, a buscar curro, para, no sé, ir más allá? ¿Quién sabe si mientras busco trabajo esto puede ser sostenible? Que actualmente ya te digo yo que no lo es sostenible económicamente. Pero, ¿y si podemos hacer entre tú y yo que esto crezca lo suficiente como para que me tengas aquí haciendo cositas romanas hasta el fin de los días? ¿Por qué no? Lo intentamos. Para ello se me han ocurrido varias cosas. Ahora estoy pendiente de algunas movidas laborales, que igual me sale otra oferta de trabajo. Vamos, me he dado de plazo hasta antes del aniversario de Roma Eterna, que es el mes que viene, para mayo. Si para mayo sigue así mi situación laboral, sigo desempleado, la primera medida que tomaré será cambiar la periodicidad del podcast. Pasará de ser quincenal a ser semanal. Cada sábado, Roma Eterna, las cositas romanas de confianza estarán ahí para hacerte compañía, para hacerte pasar un buen rato, para hacer que olvides los problemas y las preocupaciones, para que vivas la historia de Roma como jamás te la han contado. Y ahora vamos a darlo todo, más todavía. Eso primero. También he pensado en un canal de YouTube, en un canal de Twitch, hacer de la creación de contenido, de historia de Roma, de podcasting, todo, intentar que esto sea mi profesión. Si estás escuchando esto en 2025 y Roma Eterna sigue cada 15 días, salió mal. Pero si estás escuchando esto en directo, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Entonces, canal de Twitch, canal de YouTube, esto son cosas a medio plazo. Lo urgente, Roma Eterna en mayo, si esto sigue así, pasará de ser cada 15 días a ser cada semana. También el 21 de abril, el día del aniversario del nacimiento de Roma, crearé el grupo de Telegram oficial de Roma Eterna, en el cual te puedes apuntar, estar ahí, hablar con toda la gente, hablar conmigo, haré videochats en directo, quizá haga chats en directo grabando la grabación de cada programa, cosas así, para hacer que la comunidad crezca, hacer que la comunidad en torno al podcast crezca más allá de iVoox. Vamos a darlo todo para que esto suba de nivel. Y necesito tu ayuda. Te lo digo así, sin ambajes, directamente de tú a tú. Necesito tu ayuda. Sin tu ayuda, Roma Eterna no es posible. Y no solo tu ayuda económica, ojo, que cada uno, sus circunstancias, no pasa absolutamente nada. Pero difundiendo el podcast, compartiéndolo con tus amigos, con tu familia, con todo el mundo al que crees que le puede gustar la historia de Roma, difúndelo, compártelo, extiende la palabra del podcast. Y también, si tienes un podcast, quieres que colabore, quieres algo, si tienes trabajo para mí, yo encantado, proyectos, yo me apunto a todo. Estoy abierto ahora a todas las ofertas posibles para intentar revertir esta situación que, no te voy a engañar, me tiene un poco jodido. me tiene jodido, porque es que no estoy acostumbrado a estar en paro. Por suerte, ¿no? Hay mucha gente que por desgracia lo está sufriendo, pero yo no estoy acostumbrado y me está comiendo por dentro. Llevo semana y media que estoy intentando superar las fases del duelo, porque es como un duelo esto. Porque darte cuenta que no eres más que una casilla en un Excel, que sí, que lo sabemos, somos casillas en un Excel, empresas grandes, tal cual. Pero darte cuenta así, ¡pam!, toma tu talón y te vas a tu puta casa, es un golpe duro. Es un golpe duro después de haberlo dado todo por esta empresa. Todo. En pandemia, ahí, dando el callo. No sé si me está escuchando Dani, mi compañero, al cual ya estoy echando de menos. Dándolo todo. Fran, Xavi, Jordi, todos estos compañeros a los que echo de menos. Es algo
bestial, porque al final pasas tanto tiempo en el curro que la gente de tu curro se convierte como una segunda familia. Y eso es así. Entonces cuando dices hasta luego, es como si te arrancaran una parte de ti. Que igual soy un dramático, que sí que es solo un curro, pero no sé, yo me tomo las cosas en serio. Y cuando estoy en una empresa y en un trabajo, lo doy todo. Y jode que te trate así, sí. Pero bueno, no quiero que esto se convierta en Iván despotricando de la vida. Solo quería dejar este apunte aquí y contarte las novedades del podcast, que serán a partir de mayo. Tendremos ya, el 21 de abril, el grupo oficial de Telegram de Roma Eterna. A partir de mayo, si esto sigue así, el podcast cambiará, que lo anunciaré, cambiará de cada 15 días a semanal, e intentaremos que crezca de las maneras que estén a mi alcance. Voy a vaciarme por completo, ese es mi juramento aquí ante los dioses y ante ti, que voy a vaciarme por completo para que Roma Eterna siga creciendo gracias a ti. Pero no te quiero aburrir más. Esta es una sección sin música especial, por supuesto, porque, claro, lo que me ha pasado pues lo merece. Yo, que en esta sección me abro en canal, pues aquí me abro del todo. Tengo que recogerme del suelo ahora los pedazos, porque aquí no hay guión, aquí soy yo. Aquí estoy desnudo emocionalmente ante ti. Igual esta sección se acaba convirtiendo en un podcast independiente. Aunque si esto fuera un podcast independiente no tendría tanta magia quizá, ¿no? Porque la magia de esto es que hemos venido del subidón del relato y ahora es como cuando apagan las luces en un telenoticias. Están ahí se va la cámara, se aleja la cámara, están ahí los presentadores y están charlando. Pues ese momento es la sección sin música. Y eso es lo que la hace especial y bonita a esta sección. Que vengo del desparrame cerebral de toda la grabación y aquí rajo sin ningún tipo de control, sin guión y sin nada. Y creo que esto es todo lo que tenía que decirte. Como siempre, te voy a recordar las cositas. Si quieres ponerte en contacto conmigo para cualquier cosa, para cosas laborales, también tienes varias maneras. Puedes encontrarme en Twitter, @RomaEternaFM, en Instagram, RomaEternaPodcast, y por correo electrónico, romaeternapodcast@gmail.com, que estaré encantado de leerte y de contestarte. Contesto todos los correos. Igual tardo a veces. Ahora igual tardo menos, porque por cosas de la vida mi agenda se ha despejado. Pero me gusta leerte, me gusta cuando me escribes correos y me gusta contestarte. Y te recuerdo, ahora más que nunca, suscríbete, que es gratis. La suscripción es gratuita. Suscríbete al podcast en iVoox, dale like, porque hay mucho meme en torno al like, comenta, tal, pero es muy importante. Porque si tú le das like, te suscribes y comentas, que haya más interacción hace que el podcast crezca también. Si hay muchos comentarios, muchos likes, muchas suscripciones, eso sube en las recomendaciones, en los rankings. El señor iVoox ve que va guay, ahí el señor iVoox que todo lo ve, el ojo de Sauron de iVoox está ahí, es muy importante. Así que espero tu like, tus comentarios, tu suscripción, y si quieres ya apoyar económicamente el podcast, puedes hacerlo suscribiéndote en iVoox desde 1,49 € al mes, y también puedes aportar un chupito de garum, un cafelito, en la plataforma Ko-fi, de la que te dejo el enlace en la descripción. Y también me estoy barruntando a abrir un Patreon, pero tengo que definir todavía qué ofrecer en ese Patreon, porque no vamos a abrir aquí un Patreon, venga, dame tu dinero y ya te diré. No, vamos a hacer algo que, si decides darme dinero, sea a cambio de algo. Entonces tengo que pensar qué hacer en ese Patreon. Igual hago un podcast exclusivo para Patreons explicando mis movidas con esto que me está pasando ahora laboral e intentando hacer del podcasting mi profesión. Igual hago un podcast exclusivo de ello para Patreons o algo así, contando mis movidas. Puede ser interesante. Es una idea que lanzo al aire, ¿eh? Pero ahí está el tema. Y no te quiero entretener más, que al final esta sección va a ser más larga que el programa, porque no sé cuánto llevo grabando. Igual llevo un cuarto de hora aquí rajando a lo loco. Lo voy a dejar aquí. Una sección bastante intensa, bastante guay. La semana que viene no habrá programa todavía. Dentro de 2 semanas llega el último programa sobre fiestas romanas. Un programa que acabará con un broche
especial con una sección especial de fuentes, agradeciendo el trabajo de los profesionales que ponen a nuestra disposición todos estos datos. Yo intento siempre ir a las fuentes principales, pero a veces es imposible. A veces tienes que apoyarte en gente, en auténticos titanes de la historia que han ido recopilando estas cosas y las han puesto a nuestra disposición. Así que he pensado que es buena idea cerrar estos programas, esta saga de festividades romanas, con un homenaje a todos aquellos que se dedican a la divulgación y a la historia de manera profesional. Porque yo, en el fondo, soy solo un humilde divulgador que tiene un micrófono en su casa, mucha pasión por contar cosas, pero mi capacidad actualmente llega hasta donde llega. Y vamos a poner la música del cierre del programa, porque ahora sí me despido, dándote las gracias eternas, como Roma, por estar ahí cada 15 días. Igual próximamente estarás ahí cada semana. Y recordarte que dentro de 15 días te espero, pasaré lista, en el siguiente programa de Roma a Eterna.